BahiaFM.net presenta entrevista con Antonio Ecarri, abogado y candidato presidencial. Muy buenas tardes, amigas y amigos, seguidores todos de BahiaFM.net y nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Aquí estamos en este podcast especial el día de hoy. Me encuentro con el doctor Antonio Ecarri, que se encuentra de gira por el estado Sucre, por Cumaná, con el cual vamos a conversar hoy en este podcast especial que agradecemos, nos han permitido realizar con él, para que vayamos conociendo a Antonio Ecarri, porque Antonio Ecarri es un abogado con una larga trayectoria política, aunque es una persona relativamente joven, pero que ha pasado por todos los escalones de la política. Ha sido candidato a la diputación, a diputado del Congreso de la República o la Asamblea Nacional, según sea el tiempo y así se ha llamado, y hoy en día está lanzado en una candidatura presidencial. Bienvenido a BahiaFM.net y a Cumaná. Antonio Ecarri, mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Eduardo, encantado. No ocultaremos nada. Vamos a arrancar por ahí. Te están lanzando la candidatura presidencial de forma independiente, dijéramos, bajo un partido que es Alianza del Lápiz. Así es. Explícale qué es Alianza del Lápiz. Es una organización que surge de un programa social. Es al revés de todos los partidos políticos tradicionales. Y ahí comenzamos con un programa social llamado La Casa del Lápiz, que era un programa de la Fundación Arturo Uslar Pietri, que tengo 18 años presidiendo. Casa, una institución, una fundación que enaltece pues, la historia de don Arturo Uslar Pietri, de su obra, de su trayectoria. Así es. Y que además hacen trabajo social. Y hacemos mucho trabajo social, además de estudio, porque tenemos distintas cátedras que se han ocupado a lo largo de todos estos años de estudiar política petrolera, política económica, política monetaria, es decir, todo el mundo de Uslar. El mundo de Uslar Pietri, sabe que era un mundo muy amplio. Por favor. Y, por supuesto, allí sí tiene que ver con la creación de Lápiz. Lápiz es la sustitución de la campana de Uslar. Uslar tenía una campana, yo no iba a usar la campana, y el FND, y yo cambié, para no usar, les confieso aquí, es un secreto, nunca lo había dicho, para cambiar la campana, para que no me malinterpretaran, yo cambié la campana al lápiz. Y el lápiz fue una reunión donde participaron mi esposa, y además participaron los propios dirigentes vecinales de la primera Casa del Lápiz. Entonces, la verdad es que ahí creamos nosotros esa primera Casa del Lápiz, que son un centro de formación de artes y oficios. Es decir, nosotros queríamos llevar a la práctica el pensamiento de Uslar. Y lo logramos cuando nosotros simplemente vimos cómo una niña que había estado lamentablemente embarazada de manera precoz, que es uno de los grandes daños que tenemos en la sociedad venezolana, salía de la maternidad Concepción Palacios y se iba al barrio, y allá no la recibían. Esa niña quedaba abandonada junto con un niño abandonado. Imagínate, una niña teniendo niños en un escenario de abandono. Y te estoy hablando del 2010. No te estoy hablando de ya la tragedia que vivimos a partir del 2016. Es decir, que nosotros fuimos viendo cómo la tragedia social en Venezuela se iba agudizando. Y frente a ese mecanismo nosotros creamos una escuela de artes y oficios a lo que los vecinos le pusieron Casa del Lápiz. Por eso es que luego, cuando ellos se gradúan y se convierten en emprendedores, se transformaron en líderes. Entonces, de esa persona que estaba deprimida, que no tenía oportunidades, estudia, se forma, se hace libre. Y en ese momento se le convierte en una líder espectacular. O sea, que tú empiezas con un trabajo social sin finalidad política. No sí, sin finalidad política. No. De participación política. No. Yo sí, pues siempre he sido, a mí me ha gustado mucho la política siempre. Desde estudiante. Claro, desde estudiante. Fui dirigente estudiantil de la Universidad de Carabobo. Siempre desde el lado académico, siempre buscando el tema educativo. Y yo encontré en aquella clave, en aquella casita que luego se multiplicó y hoy hay más de 20.000 egresados de las Casas del Lápiz. Fuimos multiplicando un mensaje de que la educación era la vía clave para tu desarrollar al país. Adquieres una experiencia entonces en el trabajo social, en el oeste de Caracas, muy duro, muy fuerte. Rodeado de colectivos, rodeado de todas las... Bueno, tú no te imaginas la cantidad de veces que tuve que salir hasta dentro de la maleta de un carro. Pero ahí se fue creando una matriz de respeto y de cordialidad y de convivencia entre muchos de esos grupos armados y la propia Fundación Uslar Pietri. Porque al final era la mamá la que era alumna, era la hermana la que era alumna, era la novia que era alumna. Y resulta que ahí entendí
el valor de la educación a todo nivel. Entonces, ahora, bueno, yo he recorrido mucho el venezolano. Partido político. Mira, la primera vez que yo entré... Porque tú eres entonces un hombre de partido, tú eres un hombre de base que entra en el partido, del juego político, a través de partidos políticos. Fíjate, fue bien interesante, ¿no? Primero de una anécdota, porque además mi familia es muy política. Mi papá fue vicepresidente de Acción Democrática. Mi tío Argenis era el alcalde de Valencia por Copey, cuando yo salgo a la universidad. Pero en ese momento mi papá, que estaba siendo perseguido por el otro bando de AD, tú sabes, la terra historia de estos partidos políticos, cuando llegó a la universidad no era el hijo de, sino el sobrino de. Y los copellanos me adoptaron. Y terminé en el IFEDEC formado por Enrique Pérez Olivares. Y tuve el inmenso honor, imagínate, hasta de heredar su cátedra de filosofía política en la Universidad Mundial. Fíjate, después de eso me incorporo a la campaña de Enrique Salas Romer en el año 98 y tengo una relación muy familiar con Enrique Salas Romer a tal punto que es tío de mis hijos y de mi esposa. Y tenemos una relación familiar muy cordial y le tengo un cariño inmenso. No compartimos ciertas cosas, pero tenemos una relación familiar. Y luego, bueno, me declaré independiente, pero ojo, primero fui de Copey, me fui a la campaña de Salas Romer y luego estuve 4 años sin militancia política, porque yo entro a la alcaldía de Chacao por recomendación del posgrado de Derecho Financiero de la UCAP. Yo era uno de los mejores promedios y uno de los profesores, el doctor Leonardo Palacios, me recomienda para que vaya a ser director de rentas del entonces nuevo alcalde de Chacao, Leopoldo López. O sea, yo no entré a la alcaldía de Chacao por militancia partidista. ¿Tú fuiste el síndico procurador de la alcaldía? Sí, primero director de rentas y después síndico procurador. Y después de ser síndico procurador es que paso a ser concejal de Chacao. Bueno, ok, aquí hemos conocido un poco de la trayectoria de Carri. Esto es importante porque la gente no maneja demasiado quién es los personajes. Así es. De su origen. A mí me gusta mostrarlos para que sepan humanamente de quién estamos hablando, con quién estamos hablando, de dónde vienen y qué hace. Vamos a meternos ahora en la salsa. Estamos en la campaña presidencial más quizás crucial. Muy atípica. Y atípica de, yo no sé, no los últimos 25 años, de hace muchos años más. No, es la primera en la historia de Venezuela que hace. La verdad es que quiero decirte algo, fíjate. Nosotros estamos viviendo y los venezolanos hemos vivido un trauma. Y ese trauma todavía no lo hemos evaluado en su justa dimensión. Que un país, mira, Uslar Pietri decía que la historia de Venezuela se iba a dividir en 3 grandes bloques. La Venezuela prepetrolera, que esa Venezuela de guerras civiles, luego de la independencia, duró todo el siglo XIX. La Venezuela petrolera y la Venezuela postpetrolera. Lo que no se imaginó Uslar Pietri es que la Venezuela postpetrolera iba a llegar por suicidio del Estado. Es decir, el Estado se suicidó. Es decir, el Estado, por una sobrecarga inmensa, producto de la corrupción, del despilfarro, de la partidocracia, del desastre que se metió PDVSA, pues estalla PDVSA en 1000 pedazos, pero a eso además le pones como cerecita las sanciones. Entonces, por supuesto, te explota la industria petrolera y un país que se hizo absolutamente dependiente. Imagínate tú que para el año 2012, el 96% de las divisas del país eran de la industria petrolera. Venían de la industria petrolera. Y a ese 96% se apagó. Eduardo, se apagó. Eso no pasa en ningún país del mundo. No pasa. Mira, en 1948, yo he estudiado mucho este tema. Mira, en 1948, Arturo Uslar escribe un ensayo que se llama Venezuela la pobre, que vaticinaba esto. Decía que en el caso de que la industria petrolera se parara en algún momento, Venezuela iba a ser un caso para la Cruz Roja Internacional. En el 48 iba a ser, y óyeme esto que te interesa, el país de las neveras vacías, las radios sin gasolina y las radios mudas. Eso lo vaticinó Uslar. Es decir, que todo lo que éramos nosotros era petróleo. Y aquí ningún político habla de petróleo. Y nadie ha explicado todavía en su justa dimensión lo que nos ha pasado como venezolanos. Fernández habla de que para recuperar este país tenemos que acabar con la guerra civil que está viviendo Venezuela. Esto es una especie de guerra civil. Pero es para que pagar si la... esto Claro. no se controla, no hay modo de echar para adelante, aún cambiando el gobierno. ¿Cómo controlamos esa guerra civil? Bueno, primero no formando parte de ninguno de los dos bandos. Porque es que cómo controlas una guerra civil si te pasas por uno de los bandos. Entonces te conviertes en el francotirador de otro de los bandos. Esto hay que bajarle 2. Esto hay que bajarle 2 porque además déjame decirte que el cáncer original, Eduardo, se extirpó. Era que la gente vivía del Estado. Ya la gente no vive del Estado. Es un nuevo venezolano libre
Libre, el venezolano es libre. ¿Cómo va a decir que es libre con esta pelazón? Ah, que está pelando es otra cosa. Pero el venezolano ya no depende del Estado para vivir. Así que eso es lo que tiene marcado el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Y de esta época, ¿es por qué? Porque el venezolano cambió, no porque los políticos cambiaron. No, la clase política venezolana es una de las clases peores de toda América Latina. Ignorante, floja, desenchufada de la realidad. Es un terrible, enchufados para otra cosa, pero de la realidad están, pero totalmente rotos. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? Centrarnos con mucha seriedad y mucha responsabilidad a serenar al país. Si nosotros no serenamos al país, y en eso tiene razón Eduardo, si nosotros no serenamos al país, pues no va a haber ni inversión, ni educación, ni producción, ni empleo, y aquí vamos a seguir en una crisis sin precedentes. A que podamos estar peor, porque yo creo que los venezolanos estamos en un juego terrible. El primer juego comienza ahorita con la campaña electoral, pero pasas a un siguiente nivel que es más difícil todavía, el día de las elecciones. Después pasas a otro nivel que es más difícil todavía, la proclamación del presidente electo. Después pasa a una fase más difícil todavía, que es un presidente electo con un presidente titular. Y 6 meses por delante. Yo hablé con el presidente Bernardo Arévalo, que le tengo mucho cariño, el presidente de Guatemala, y que ha hecho unas cosas estupendas. Por cierto, está repatriando los restos de Miguel Ángel Asturias, etcétera, a Guatemala, después de años de guerra civil terrible que vivió Guatemala, y está haciendo un muy buen trabajo. Y Bernardo me decía, tú no te imaginas lo que yo tuve que vivir con Jean Mathey ahí 6 meses. Es que era un horror. Y por eso yo me opuse en todas las mesas de diálogo a que hubiese un lapso tan largo de espera entre julio y enero. Me parecía una cosa terrible. Pero la gran oportunidad y experiencia que me recomienda Bernardo Arévalo es las comisiones de enlace. Y comisiones de enlace por áreas. Y para nosotros esos 6 meses van 6 meses de negociaciones serias, de Estado, pero pactos de Estado, con acompañamiento de la comunidad internacional, que eso no significa invasión. A mí no me gusta eso, nada de eso, invasión, ni cosas raras. ¿Tú conoces lo que las sanciones? ¿Ha estado opuesto Yo totalmente. A las sanciones? Pero por supuesto, si eso no funcionó en ninguna parte. ¿Cayó el régimen de Irán? No. ¿El de Cuba? Menos. ¿Rusia? Menos. Ninguno cae. Lo que hacen es empujar más bien la fortaleza de los regímenes totalitarios. Ahora, tú no participas en las primarias, pues estás hablando que no te metes ni de un lado ni en el otro, porque tú no estás creyendo en ninguno y pretendes ser un factor mediador en esto, y estás lanzado solo en la carrera, en la competencia electoral. ¿Hasta dónde piensas llevar tu candidatura? Según tenemos números y datos y por todas partes que salen, y están dando unas tendencias que parecieran ser bastante. Yo creo que hasta el momento he tenido razón. Yo no me inscribí en las primarias porque no había reglas claras. Y ninguno de los candidatos que participó en la primaria hoy es candidato. Ninguno. Después, cuando me fui a inscribir, habían otros candidatos que tampoco son. Porque era Manuel. Cuando me fui a inscribir apareció Manuel Rosales. Después se bajó Manuel Rosales y pusieron El Mundo, que supuestamente era una tapa. Ahora no sé hasta dónde duró la tapa. Porque es que yo siento que esto no es una línea recta. No es una línea recta. Esto es una carretera llena de curvas muy importantes. Una propuesta que yo le hice al país. El debate presidencial. Y no creas que eso es para que unos políticos sigan 4 cosas. No. Porque la democracia no se construye en un acto ni en una mañana. Esa vaina de que Nicolás y Cilia se van a montar en un avión y se van y nunca más nadie va a salir chavismo, eso es mentira. Eso no va a ocurrir. O sea, ¿tú no crees que ganaste la presidencia y ellos entreguen? Claro que van a entregar, pero no se van ahí. Y el resto de los poderes públicos, Eduardo, van a seguir ahí. Entonces yo lo que creo es que ¿por qué tiene que haber un debate presidencial? Porque tú no solamente tienes que plantearle el proyecto a un país quebrado, a un país traumatizado, a un país víctima, pero no solamente que tienes que tener ahí tus apuntes, tienes que tener tus ideas bien puestas. Es que tienes que demostrarle a la gente que tú eres capaz de defender tus ideas y de liderizar esas ideas para poder rescatar a Venezuela. Por eso es importante el debate. Biden se lo acaba de aceptar Trump. Nicolás, y entonces, ¿me vas de ahí? Gallo correlón.
Tienes que aceptar el debate. ¿Tú estás aceptando la propuesta de ir a firmar un pacto de aceptación de lo que diga el CNE? Pero ¿cuánta gente? Es que tú sabes lo que le dije. ¿Cómo no? Yo te firmo lo que quiera el día del debate. No, vamos a debatir. Pero es que yo no tengo problema en aceptar los resultados si los resultados son contrarios. Eso no hay problema. Ajá, pero ven acá. Vamos a debatir primero para que los venezolanos tengan el derecho a saber qué va a hacer cada quien. Yo creo y estoy convencido de que el que tiene un plan distinto al nuestro, porque los demás no los conozco, es Nicolás Maduro, que es el plan de seguir haciendo el mismo desastre que ha venido haciendo durante 12 años. No conozco otro plan. Yo lo que conozco son el plan nuestro que tenemos de la Venezuela educadora, de la nueva Venezuela, con nuestros 4 ejes: inversión, producción, educación y empleo. Pero yo quiero debatir eso con Nicolás. Yo quiero debatir eso con los demás candidatos para que Venezuela diga, no, ya va un momentico, mira, el que puede liderar esto es fulano. O el que puede liderar este es Sutanejo. ¿Tú no crees que el proceso unitario es el que puede tener el triunfo? Mira, yo dudo, a mí me angustia mucho. Hay unos números que están por empresas muy reconocidas, que están sobre la mesa, que a están mí me en la parece calle. que las encuestas venezolanas están Las encuestas es la foto de un momento, estamos claros. Sí, y además muy prostituidas. Y fíjate lo que pasa. Aquí cada quien tiene un comando con una encuesta distinta. A mí la verdad que nunca, mira, si yo me hubiese basado en las encuestas, dígame la tronco de broma. Yo antes hace rato le estaba echando el cuento a los muchachos. En el año 2010, cuando competí contra Robert Serra, un famosísimo encuestador venezolano dijo que yo estaba perdiendo por 18 puntos. Y me hizo alejar a una cantidad de financistas que me iban a ayudar para el día de las elecciones. ¿Tú sabes por cuánto perdí? Por 1 punto. En el 23 de enero. Por 1 punto. Por 1. Se pelaron por 18. ¿Tú sabes cuántos puntos se pelaron para la alcaldía de Caracas en el 2021? Por 14 puntos. Pues supuestamente yo tenía 3. Y yo dupliqué a la mesa de la unidad en votos en los barrios de Caracas. Pero por este trabajo que estoy haciendo, por este trabajo es insustituible. El problema es que hay mucho partido, mucha gente que hoy se está escondiendo detrás de un gran símbolo de protesta que es María Corina Machado. Y ojo, por cierto, a quien le tengo yo especial cariño y especial afecto. Y respeto personal. No comparto muchas de sus tácticas y ojo, no vayas a creer que es que porque lo estoy diciendo aquí, no, porque se le he dicho en la cara, porque le tengo mucho cariño. ¿Tú reconoces que el trabajo de María Corina por el país es fuerte, es efectivo, es positivo? No, es muy bonito porque está cargado de su ética y de la manera en que ella cree. Ahora, yo creo que es equivocado, porque ella se ha ido por un camino demasiado extremista. Ahora, pero ella es una persona clave para la nueva Venezuela. Para la nueva Venezuela, ella es clave. El PSUV también es clave. Yo tengo que lograr construir un escenario donde ni María Corina Machado ni Diosdado Cabello se me vayan del país. ¿Tú estás convencido de que tienes una mayoría que puede ganar, que puede sobrepasar eso que se está viendo en el movimiento de la plataforma unitaria? Yo la verdad que te voy a decir, nosotros podemos hacer hoy, es que la foto de hoy no es la foto de mañana no es la de pasado. Eso es correcto. Mira, yo te voy a decir una cosa, aquí hace un pronóstico en este país ahorita, ni que tú y yo nos vayamos para sorte. Porque es que no se sabe qué puede pasar en Venezuela. Ahora, lo que sí estamos tratando nosotros es de ir con argumentos, ideas y bases sólidas, construyendo un camino seguro, un poquito más lento que los demás, porque yo quisiera romper ese círculo terrible que tenemos aquí desde el 11 de abril. Que es decir, ya, se fueron, se acabó el chavismo, se acabó, ahora sí, se acabó el chavismo, llegamos a Miraflores, corren que viene el chavismo. Entonces, no puede ser, sino que llegar a ir a un punto medio, donde tú dices, ya va, hay una fuerza política, pero resulta ser que hay una nueva Venezuela, y esa nueva Venezuela hace que surjan fuerzas emergentes, y esa fuerza emergente que tiene ideas propias, que tiene un plan de país, y que tiene la educación de por medio, simplemente quiere abrir un espacio para algo distinto a lo que ha pasado durante los últimos 25 años. O sea que tú vas hasta el final en la elección, no planteas la posibilidad, llegado el caso, de brindar apoyo. Pero es que no sé. Bien. No sé. Ok. Es que no sé. Por una razón yo te puedo decir. Mira, claro, yo te voy a decir, porque yo no sé si mañana me cae el trueno de las 7 potencias y me dice, no, aquí no va pues no va más nadie. Pero yo también dejo también a conciencia a los venezolanos y a mucha gente de la plataforma unitaria que saben que hablo con ellos, de decirles mucho cuidado con llevar irresponsabilidades aquí, de que vayamos a conducir esto a un carbonazo electoral.
Es decir, que tú llegues, No, por Dios. ganes las elecciones y después no puedas ni con la transición ni asumir el poder porque la persona no está ni capacitada, ni tienes la energía, ni tienes la fuerza para Aquí conducir hay el que país. tener mucha habilidad al momento del cambio. Sin duda. Por eso estamos a tiempo Mucha de inteligencia, rectificar mucho el mucha- rumbo. Mucha inteligencia y mucha fuerza. Gracias por estos minutos muy importantes, saber conocerte y buenísimo gusto, señoras, amigas, seguidores, todos. Antonio Ekarri con nosotros, candidato presidencial. Ustedes lo han escuchado, nosotros somos el puente conductor para que ustedes saquen sus propias opiniones. Eduardo Jaime, reportando en vivo y en directo para ustedes, para Cumaná, Estado Sucre, Venezuela y todo el que quiera escucharnos.